Hablemos de un tiempo en el que empezó la crisis económica en el Ecuador, la sucretización, la famosa sucretización de la deuda. ¿Qué fue lo que pasó en el Ecuador con esta famosa sucretización? De acuerdo con un informe, un artículo publicado, un estudio sobre el caso por Alberto Acosta hace ya poco más de 20 años, donde titula El proceso de la sucretización en el país. Este proceso que implicó que el Estado ecuatoriano asuma la deuda externa privada, que es lo que pagamos todos. Tuvo muchas consecuencias negativas para la sociedad y la economía en general. Lo más importante o la más importante fue la de hipotecar una vez más al país a las condiciones impuestas por los acreedores de una deuda externa impagable. Este proceso, como casi todas las soluciones definitivas, entre comillas, contemplaba ciertos beneficios derivados del cumplimiento de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Al presentarse el Estado ecuatoriano como un mejor garante de los créditos frente a los acreedores externos, al evitar esta quiebra de las empresas y la estabilidad y estabilizar el sistema financiero, según rezaba así el discurso oficial. Pero lo que realmente significó el tema de la sucretización fue un proceso corrupto donde el país se vio seriamente perjudicado. Los impactos no solamente fueron económicos, sino que también tuvieron repercusiones en el tejido social al establecerse un mecanismo de subsidios a un grupo privilegiado de personas, sobre todo empresarios y banqueros, quienes también habían sido los beneficiarios del auge petrolero en la época y del concurrente proceso de endeudamiento externo agresivo. A lo largo de este proceso, que exacerbó tanto la inflación, la corrupción nunca estuvo ausente. Además, debido a que sus beneficiarios estuvieron vinculados a grupos públicos y financieros muy poderosos. Poco de esto se ha logrado analizar sobre el tema. Esto como un preámbulo. El antecedente en el tema que nos importa, a inicios de la década de los 70, se vivió lo que denominamos el boom petrolero. Esto provocó un crecimiento económico como nunca antes visto o experimentado en la actualidad o en esa época. Durante la primera mitad de la década mencionada de los 70 existió un endeudamiento moderado debido a que la dictadura militar que nos gobernaba en ese entonces estableció que expresamente el endeudamiento externo solamente debía hacerse cuando fuese absolutamente necesario. Para este efecto o actitud cautelosa derivada de la dura experiencia ecuatoriana en el campo de la deuda externa desde los orígenes de la República, cambiaría rápidamente en la segunda mitad de los años 70, también regida por militares. En este sentido, sin embargo, hay que estar conscientes que la demanda de préstamos de los países empobrecidos no es la única razón de la existencia del endeudamiento externo, y su mal uso tampoco la única explicación de la crisis o las crisis. Los problemas derivados de este sobreendeudamiento encuentran sus orígenes en la oferta de recursos financieros de los países desarrollados, especialmente ¿quién? Estados Unidos. El proceso de acelerado endeudamiento en los años 70 del siglo XX se debió a la afluencia masiva de los llamados eurodólares. Para este efecto, entre otras cosas o factores de los desbalances que provocó esta guerra de Vietnam, en aquel entonces que imperaba, mucho antes del alza de los precios del petróleo, la masa de estos dólares fuera de Estados Unidos se amplió aún más con la eliminación de la convertibilidad del dólar en oro. Esto fue en agosto de 1971. La carrera expansionista de estas disponibilidades financieras a nivel internacional encontró su punto de partida también en la pugna comercial entre las grandes potencias, y luego esto crecería el monto de recursos financieros con los petrodólares, los cuales, al no poder ser utilizados
productivamente en el norte, estos fueron canalizados alegremente hacia el sur, tradicionalmente marginado de los mercados financieros internacionales. Por eso, la demanda de necesidades financieras expresadas o represadas en el tercer mundo no puede ser vista como motivo suficiente para que se movilizara el flujo de los recursos externos requeridos. La suma o en suma la disponibilidad de recursos financieros de los mercados internacionales respondía directamente a un exceso de recursos que ya no tenían cabida en los mercados del norte. Esta disponibilidad respondía directamente a una pérdida de liderazgo económico en los Estados Unidos, y esto se dio con el fin de el régimen monetario nacido en Bretton Woods, cuando los Estados Unidos pasaron de ser una nación acreedora a una deudora. Fue así que la necesidad institucionalizada de acumulación del capital por parte del sistema financiero internacional hizo que se prestaran los excedentes financieros a los países del sur, sin las tradicionales complicaciones que esto amerita. Por otra parte, el Ecuador, como nuevo rico, se convertiría en un polo de atracción para la banca y las empresas transnacionales, que veían que en los países como este, exportadores de petróleo, enormes posibilidades para acelerar el proceso de acumulación a través de esta colocación de créditos o del incremento de los flujos comerciales o de las inversiones extranjeras directas. Hay que anotar un punto también, que las tasas de interés bajas son aún inferiores a la inflación, eran una invitación para endeudarse por parte de los países subdesarrollados. En 1975 se produjo lo que es un primer debilitamiento de la economía ecuatoriana. 1975, debido a que se presentaron limitaciones a las exportaciones petroleras. Esto provocó un estrangulamiento externo agravado por el incremento de las importaciones. Fue entonces cuando el gobierno ecuatoriano de aquella época comenzó a endeudarse masivamente para mantener los pasados ritmos de crecimiento económico. Las facilidades que otorgaba el mercado financiero internacional, sumadas a la nunca satisfechas necesidades de consumismo y al desperdicio, crearon el ambiente propicio para el endeudamiento agresivo. Es así como en solamente 10 años el endeudamiento creció 18 veces, pasando los 242 millones de dólares en 1970 a 4.601 millones en 1980. Entonces, la posibilidad que ofrecía el dinero fácil comenzó a ser considerada como una situación normal, fomentada por las ofertas tentadoras de la banca internacional. A esto se han añadido las limitaciones impuestas en los créditos gubernamentales del mundo capitalista industrializado a los países miembros de la OPEP, a la que pertenecía el Ecuador desde 1973. En este sentido, en la segunda mitad de los años 70, la deuda en el sector público pasó de 456,5 millones de dólares a 2.847 millones de dólares. Esto en 1979. Gracias por los likes. Hola, ¿cómo estás, Sandy? Mientras tanto, la deuda privada experimentó un incremento explosivo de 58,2 millones de dólares al finalizar el año 1975 a 706,3 millones en 1979. El endeudamiento del sector privado, que no había superado los 60 millones hasta 1976, registró un crecimiento inusitado a partir de 1977. En dicho año se ha registrado una elevación de casi 57%, llegando a crecer en el año siguiente en 452%. Ese mismo año el sector público aumentó su nivel global de la deuda en un
111%, que representaba apenas un cuarto del ritmo del endeudamiento privado. Al finalizar 1979, la deuda en el sector privado alcanzó los 706,3 millones de dólares, con un incremento de 55 veces desde 1971 y de 12,5 veces desde 1975. Entre 1976 a 1979 se dio una marcada intensidad de endeudamiento externo, tanto público como privado. En estos años fueron bautizados como los endeudamientos agresivos. Como se ha visto, el endeudamiento agresivo se registró tanto por parte del sector público como del privado, pero con algunas características que deben ser destacadas. Hasta 1973, la deuda privada equivalía a menos 6% de la deuda global, situación que empezó a variar en 1974, llegando en 1975 a un primer pico, 11%. En el año 1982, que pasó de la totalidad de los créditos externos, casi el 75% correspondía al Estado y el resto a personas, empresas particulares. Esta relación cambiaría en poco tiempo por la denominada sucretización. En 1982, gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, la deuda privada era de 1.628,5 millones de dólares, 75% con un plazo de vencimiento inferior al año. 85% correspondía a operaciones de mercado libre, 64% tenía un aval bancario y 83% estaba controlada o contratada a tasas flotantes. Poco antes de la ruptura de la burbuja financiera, en el mes de abril de 1981, año en que yo venía a este mundo, la deuda del sector privado con un monto total de 1.543 millones de dólares aparecía registrada en un 31,7% en la industria, 18,9% en el comercio y 15,7% en deudas de individuos particulares y en 14,3% en la construcción. Muy buenos días, ¿cómo estás? Tan temprano por la mañana. Hola, Estefi, bienvenida. El resto de sectores tenían participaciones inferiores. El sector financiero un 7,4%, los servicios 6,2%, mientras que la agricultura recibiría apenas 1,7%. Esta mecánica de la famosa sucretización en 1982, al ocurrir simultáneamente la caída de estos ingresos por exportaciones del petróleo, el incremento de las tasas de interés internacionales y la restricción del acceso al mercado de capitales, como consecuencia de la política monetaria restrictiva aplicada por los países industrializados, en particular por Estados Unidos, el Ecuador inició, como ha sido la característica en sus relaciones financieras internacionales, una nueva historia de renegociaciones, que hasta el día de hoy ha llegado a una solución definitiva. Buenos días, ¿cómo estás, Gloria? Vean nomás, estos temas gusta porque estaba poniendo música y nadie ponía like. Hablo de esto y la gente se prende. La sucretización asomó como la medida correcta. La sucretización asumió como una medida correcta, adecuada y sabia, a decirse de los propios beneficiarios, para solucionar en el corto plazo el problema de sobreendeudamiento del sector privado, que se había endeudado libremente en los años de la bonanza petrolera. Las presiones internas estaban dadas lógicamente por grupos de poder político y económico que urgían a que el gobierno de Hurtado, en ese entonces, el cual no contaba con su astucia, con un sólido respaldo político, tomara esta medida para satisfacer sus propias necesidades. Las presiones internacionales estuvieron dadas a tal punto por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el BID, que respondían a intereses de la banca internacional interesada en conseguir un mejor garante para sus acreencias. Qué mejor que el Estado ecuatoriano. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Saludos. ¿En qué estaba?
Las presiones internacionales estuvieron dadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que respondían a intereses de la banca internacional, interesada en conseguir el mejor garante para sus creencias. Cuando estas fueron dichas, cuando dicha banca, fue pues porque por falta de análisis, criterio y por estar en externa competencia con los otros acreedores, lo que esto entregaría alegremente era un enorme cantidad de créditos. Con esta sucretización que se dio en el Estado, es decir, toda la sociedad se hizo cargo de la deuda externa privada, que pagamos todos, imagínate, frente a los acreedores internacionales, convirtiendo a las obligaciones en dólares de los agentes económicos privados en obligaciones en sucres, en condiciones excepcionales. Los deudores debían pagar en sucres con una paridad cambiaria y una tasa de interés fijada a la fecha de celebración de contrato. Un poco temprano, son las 8:45 de la mañana. Sí, todo eso pasó antes de que tú nazcas. Lo que esto conllevaría prácticamente a la dolarización años más tarde, en el año que tú naciste.